Para ello vamos a estudiar la parte de la elaboración de harinas de leguminosa, operación de refinado y acabado y la producción de hidrolizados proteicos. Para esta parte es importante estudiar la parte de la importancia que tienen las leguminosas, y es que la importancia radica en la cantidad de superficie que se dedica a su cultivo. Además de esto, las leguminosas tienen capacidad de fijar nitrógeno atmosférico debido al proceso de simbiosis que se da con la bacteria de Rhizobium del suelo, y esto lo que hace es que incrementa el grado de fertilidad del terreno, de manera que con el uso de las leguminosas se ayuda a reemplazar parcialmente el uso de fertilizantes nitrogenados. Desde el punto de vista de la importancia nutricional, observemos acá un plato común en el caso de nuestra dieta nicaragüense, son en el caso del consumo de los frijoles cocidos, que se pueden envolver en una tortilla, y estos tienen importancia nutricional, puesto que presentan beneficios significativos para la nutrición humana y para la salud cuando se consumen con regularidad en las dietas, de manera que pueden ayudar a la reducción de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, entre otras. Ahora bien, las proteínas que proceden las leguminosas están en el rango del 20% en el caso de los chícharos, y en el caso de la soya desgrasada puede presentar un contenido de aproximadamente 40%. Es importante considerar que en el caso de las leguminosas son una fuente importante de carbohidratos, de proteínas, de fibra, de hierro, de las vitaminas, por ejemplo, del grupo B, y apenas la cantidad de grasa que aportan es muy pequeña, ya que esta suele no superar el 4% de su composición, obviamente a excepción de la soya. Y en el caso de las grasas que puedan presentarse, en su mayoría son del tipo de ácidos grasos insaturados. Bien. En el caso de la FDA, sugirió que la ingesta de leguminosas fuera mayor o igual a 6.5 gramos por día, en el caso de la proteína de soya, de manera que esa ingesta podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y en el caso de una ingesta de aproximadamente 25 gramos por día, puede resultar beneficiosa para la salud humana. La composición nutricional de la leguminosa y su importancia básicamente está en las proteínas que aportan, pero también de esas proteínas que aportan, de esas fracciones proteicas, cuáles de ellas pueden ser asimilables por el organismo, y básicamente qué tipos de aminoácidos podemos encontrar. Bueno, en el caso de las fracciones proteicas de las semillas de leguminosas, las que principalmente se encuentran son las albúminas y las globulinas, y que estas se pueden separar en dos fracciones principales, como lo son la bicilina y la legumina. La proporción relativa de legumina a bicilina varía según el genotipo. En el caso de la bicilina se encuentra principalmente en la mayoría de las leguminosas, ¿verdad? A excepción de las habas, que aquí aparece el nombre científico Vicia faba. Bien. En el caso de la calidad de las proteínas, obviamente la calidad de las proteínas va a estar en función de la composición en aminoácidos, qué tipos de aminoácidos aportan, el grado de digestibilidad que se tenga de estas proteínas, y si están biodisponibles para ser absorbidas en el organismo. En el caso de las leguminosas, poseen un bajo contenido de metionina, lo cual resulta un inconveniente en este caso, que tendría que ser reforzado con otros tipos de alimentos. El otro aminoácido limitante es el triptófano. Bien, y en relación al coeficiente de digestibilidad, obviamente va a variar según el método de preparación que se esté realizando. Estos pueden ir entre 51 a 92%.
Y obviamente que esto va a estar en función de la presencia de factores antinutricionales. Por eso, como les he mencionado, en dependencia del método de preparación que se utilice o del método de procesamiento, en función de eso va a variar el coeficiente de digestibilidad de las leguminosas. Desde el punto de vista nutricional, uno de los compuestos de importancia en las leguminosas son las isoflavonas, las cuales se encuentran en la mayoría de las leguminosas. Estas isoflavonas, una vez que son ingeridas, son hidrolizadas a las formas biológicamente activas mediante las enzimas beta-glucoxidasas intestinales y otras enzimas del borde en cepillo. Las isoflavonas se han utilizado como terapia indirecta para enfermedades que dependen de las hormonas y también se han usado para prevención de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. En el caso de las dos isoflavonas principales son la dadeisina y la ginisteína, que tienen una estructura similar. En el caso de la dadeisina y la ginisteína, tienen funciones similares en el caso de la prevención del cáncer. Desde el punto de vista de la composición nutricional, siguiendo con esa línea, las semillas de leguminosas contienen un alto nivel de fibra dietética. Estas fibras dietéticas pueden ser una combinación de diversos sustratos, tales como en el caso de la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las gomas, los mucílagos, almidón resistente y otros polisacáridos y la lignina. Esto lo podemos encontrar en la parte de la cutícula del grano que une los cotiledones. La pared celular de las plantas, en este caso, es la fuente principal de la fibra insoluble, y es constituida principalmente de una mezcla de celulosa y compuestos de no celulosas. La fibra insoluble lo que hace en el organismo es que aumenta la masa fecal y de esta manera diluye el contenido de materia fecal, disminuyendo así las interacciones entre la mucosa intestinal y los compuestos carcinógenos. En el caso de las pectinas, los mucílagos y algunos fragmentos de hemicelulosas, son solubles en agua, que también se identifican como fibra dietética soluble. Estos conceptos ya han sido previamente estudiados en asignaturas de procesos agroindustriales y se trata de los conceptos de lo que es fibra dietética y que la fibra dietética básicamente está constituida por una fibra insoluble y por una fibra soluble. En ese sentido, los estudiantes pueden responder o hacer como una investigación independiente el concepto de fibra dietética, el concepto de fibra dietética soluble y de fibra dietética insoluble, que en esta presentación lo que se ha hecho es incluir ejemplos de compuestos que componen tanto la fibra insoluble como la fibra dietética soluble. Muy bien, en el caso de la composición nutricional, y lo que hemos hablado es que en el caso de las proteínas, debe de andar en torno a 17 a 20% en promedio. Los contenidos de lípidos son bajos, a excepción de la soya, como puede observarse acá. En el caso de los carbohidratos, los contenidos de carbohidratos son altos en la mayoría de los diferentes tipos de frijoles, la soya, las lentejas, en el caso de los garbanzos. Y en el caso de la soya, el contenido de carbohidratos es menor, debido a que es compensado por el alto contenido de lípidos. También en el caso del contenido de humedad, esto es graduado durante el proceso de post cosecha de los granos para mantenerlo en una condición de humedad baja que no posibilite la proliferación de hongos durante el almacenamiento. Y los contenidos de fibra que varían según el tipo de leguminosa, no obstante, andan en ese rango de 13 a 20% de contenido de fibra. Sus aportes en kilocalorías básicamente dependen principalmente del contenido de carbohidratos, porque el contenido de carbohidratos es alto en estos productos. Las leguminosas han sido
consideradas como subutilizadas desde el punto de vista del procesamiento debido a la presencia de factores antinutricionales. Dentro de estos factores antinutricionales se encuentran los inhibidores de enzimas, como en el caso de la tripsina, la quimotripsina y la amilasa. También se encuentra el ácido fítico, factores que dan flatulencia también, saponinas y factores de toxicidad. Todos estos factores antinutricionales lo que hacen es que el producto como tal requiera de procesos de cocción prolongado. Estos factores afectan negativamente los aportes nutricionales de los granos, en el caso, por ejemplo, de los frijoles, ya que pueden provocar reacciones del tipo directas o indirectas. Pueden inhibir, por ejemplo, las proteínas y la digestibilidad de los carbohidratos, pueden inducir a cambios patológicos o inhibir un gran número de enzimas o inhibir, por ejemplo, las uniones o los enlaces entre nutrientes, haciendo que estos se vuelvan inviables. Así que para eliminar los efectos negativos de los factores antinutricionales, lo que se recomienda es llevar a cabo procesos de cocción. La cocción como tal resulta en la inactivación de los inhibidores y esto hace que se puedan aprovechar los nutrientes que están disponibles en las leguminosas. En el caso, por ejemplo, de que hay que considerar que los aminoácidos que están contenidos en estas proteínas principalmente contienen azufre, ¿bien? Y lo cual es importante desde el punto de vista nutricional. Siguiendo con el estudio de los componentes antinutricionales de las leguminosas, en esa línea se encuentran las lectinas, que son proteínas específicas de unión al azúcar, exhibiendo actividades reversibles de unión a carbohidratos. Desde el punto de vista natural, ellas juegan un papel importante en la planta. Una de las funciones propuestas para las lectinas en las plantas es la participación que tienen en la unión de las bacterias fijadoras de nitrógeno a las células de la raíz, y esto hace posible que se formen nódulos. Al igual que la presencia de lectinas en el caso de las hojas, los vástagos, en el caso de las raíces, permite que haya una defensa contra infecciones, ya que se unen a los azúcares de la pared de los hongos, de los virus y de las bacterias. Además, están involucradas en los procesos de interacción hospedero-patógeno, interacción de proteínas entre las células e interacción célula-célula. Así que pueden estos compuestos contribuir al proceso de defensa de la planta contra plagas en general y enfermedades. Ahora bien, las lectinas son similares a los anticuerpos en su capacidad de aglutinar glóbulos rojos. Y esto estamos hablando ya desde el punto de vista del efecto en la salud humana. La toxicidad de las lectinas se ha identificado por el consumo de alimentos con alto contenido de lectinas, que puede provocar diarrea, puede provocar náuseas, hinchazón y vómitos. En el caso de semillas de leguminosas con alta actividad de lectina, se denomina actividad hemoaglutinante. En el caso de la soya, contiene alta actividad de lectinas, la aglutinina de soya o SBA. La SBA puede alterar el metabolismo del intestino delgado a través del daño que provoca en las vellosidades del intestino, debido a que las lectinas se pueden fijar a la superficie en borde de cepillo y reducir entonces la capacidad de funcionamiento del intestino. Sí pueden ser eliminadas en gran medida por los procesos de fermentación y cocción. El procesamiento por calor reduce la toxicidad de las lectinas. Si se hace a temperatura baja o insuficiente, puede no eliminar completamente la toxicidad, ya que en el caso de algunas lectinas son resistentes al calor. En el caso de
La presencia de lectinas también puede provocar como efecto en el organismo irritación y secreción excesiva de moco de los intestinos, lo que provoca una capacidad deteriorada de absorción de la pared intestinal. Otros compuestos antinutrientes no proteicos incluyen los alcaloides, que tienen un sabor amargo y también son tóxicos, el ácido fítico, que lo que hace es que es responsable de la disminución de la biodisponibilidad de minerales. Esto lo que hace es que forma complejos insolubles, lo que provoca que haya menor biodisponibilidad de los minerales, de manera que se disminuye la digestión y absorción en el intestino delgado. Otros compuestos son los polifenoles como los taninos, que reaccionan con las proteínas, específicamente en el caso de los residuos de lisina y metionina y con el caso de las saponinas. Una vez estudiada la parte de los componentes nutricionales y antinutricionales de las leguminosas, veamos la composición de las harinas que podrían ser elaboradas a partir de esas leguminosas. Las harinas en general pueden presentar altos contenidos de proteínas y esto va en dependencia de si se ha pasado por un proceso de retirada de todo el contenido de grasa, si se ha pasado también por un proceso de descascarillado para eliminar la cutícula superficial del producto. En función de eso va a variar los aportes en fibra, los aportes de proteína y los aportes en grasa. Este ejemplo que está acá de la composición de la proteína de la harina de soya es una harina de soya integral, sin haber pasado por un proceso de retirada de los lípidos o un proceso de extracción de los aceites que están contenidos en la soya. Por esta razón es que aparece con un contenido de grasa alto. Estudiemos ahora el proceso de producción de las harinas de leguminosas. En este caso, la materia prima son granos de frijoles negros. Este tipo de frijoles negros del tipo del Phaseolus vulgaris, la mayor parte de la proteína de almacenamiento pertenece al tipo de la familia de las piscilinas y su interacción con la lectina es disociada con la adición de sal. Pero el proceso como tal de la parte de la producción de harinas de leguminosas, en este caso, lleva la parte de la resección de la materia prima. Después de esto, la resección de la materia prima, los granos pasan por un proceso de selección, clasificación de los granos para escoger solamente aquellos adecuados para procesamiento y retirar todo producto que pueda alterar la composición del producto. Seguidamente se va a dar un proceso de remojo en agua, entonces durante 2 horas en una proporción de 1 a 5, o sea, una proporción de una parte de frijoles por 5 de agua en peso, relación de peso-volumen. Seguidamente, después del proceso de remojo, las semillas se puede pasar por un proceso de retirada de la cutícula, ¿verdad? Eso se puede hacer con máquinas o se puede hacer manualmente, de manera que se separa la cutícula de los de los cotiledones. Después de esto, ¿verdad? Las semillas que ya han pasado por la retirada de la cutícula pasan a un proceso de secado a 60 grados Celsius por 8 horas. Después de esto hay un proceso de molienda y tamizado. Y el tamizado para un tamaño de partículas de aproximadamente 0.5 milímetros de tamaño para tener entonces la harina de frijoles negros. Ahora bien, para poder hacer un proceso de purificación de las proteínas, de las harinas, de las leguminosas, vamos a basarnos en la solubilidad en función del pH y para ello estudiamos el punto isoeléctrico, o sea, el punto en el cual la proteína presenta una carga eléctrica neta igual a 0. En este punto isoeléctrico, ¿qué pasa? Hay un equilibrio entre las cargas negativas y positivas, haciendo que la carga final sea igual a 0.
Si el pH es diferente del punto isoeléctrico, las proteínas se repelen y tienen cargas líquidas y pueden interactuar con el agua, siendo así más solubles en agua. No obstante, en el punto isoeléctrico es el punto en el cual las proteínas presentan un menor grado de solubilidad. Observemos aquí las proteínas de soya y el efecto del pH sobre la solubilidad. pH, por ejemplo, que va de 1.5 hasta 9 en esta evaluación. El punto isoeléctrico de la proteína de soya anda en torno de 4. Acá se puede observar 4, el pH en el cual que presenta la menor solubilidad. Luego, al ir aumentando el pH, hay una tendencia a que la proteína tienda a interactuar más con el agua y a solubilizarse más. De manera que a un pH de 9 tenemos una mayor solubilización de la proteína. O sea, estos pH serían favorables para hacer un proceso de extracción de las proteínas y luego llevarlas a un proceso de separación y secado de las mismas para producir un concentrado o un aislado proteico. Aquí tenemos que cerca del 80% de la proteína de las semillas crudas o que no han sido sometidas al calentamiento se pueden extraer a pHs neutros o pHs alcalinos. En el caso de una vez que se da un aumento de la acidez, la solubilidad tiende a caer rápidamente y se observa que en el caso de la soya, por ejemplo, el pH en el cual se presenta la menor solubilización anda entre el rango de 4.2 a 4.6. Esta se puede considerar la región isoeléctrica de las proteínas de soya. Bien. Ahora, la temperatura también va a ser relevante en la solubilización de las proteínas. En ese punto, temperaturas de 0 a 40 lo que hacen es que me tienden a aumentar la solubilidad de las proteínas. Temperaturas mayores a 40 grados lo que van a provocar es que comience un proceso de desnaturalización. La desnaturalización va a tener efectos sobre la solubilidad. ¿Por qué? Porque se aumentan los grupos hidrofóbicos e hidrofílicos en la superficie. Y esto va a alterar el equilibrio entre proteína-proteína y proteína solvente. Así que puedo tener una disminución de la solubilidad por un proceso de calentamiento de la harina o la masa que esté utilizando para el proceso de producción de concentrado o aislados proteicos de las leguminosas. En el caso de las proteínas de soya, la soya se considera una de las principales fuentes de proteínas debido a su alto contenido proteico y a la relativa facilidad de su extracción. En el caso del descascarillado de la semilla y la extracción del aceite a baja temperatura, se obtiene una harina apta para la alimentación con un 50% de proteína aproximadamente. Pero ojo, estamos hablando el proceso de extracción realizado a baja temperatura. Si se utilizó temperaturas un poco mayores, ya de 50, 60 grados, proceso con el solvente, podemos haber tenido ya un proceso de desnaturalización de las proteínas. Pero eso no significa que una buena parte todavía de las proteínas puedan ser extraídas o concentradas, porque de hecho lo que se hace en la industria es que después del proceso de extracción del aceite de soya, la torta resultante es llevada al proceso de producción de harinas, producción de aislados o de concentrados proteicos. No obstante, se ve afectado un poco la parte del rendimiento de la producción de los aislados, no así esto no se convierte en una limitante para llevar a cabo el proceso de producción de los concentrados y los aislados proteicos de soya. Así que la harina desengrasada de la soya puede concentrarse en proteína mediante un lavado utilizando ácido. En este caso de este lavado, el ácido que se puede utilizar es ácido clorhídrico. Entonces se utiliza agua
y se modifica el pH para ir eliminando al mismo tiempo almidón y otros componentes de la proteína precipitada con el ácido. También puede concentrarse más, ¿verdad?, para obtener el aislado proteico por disolución con un álcali. Se puede utilizar ¿qué tipo de álcali? Hidróxido de sodio, seguido de un filtrado, una reacidificación para conseguir la precipitación de las proteínas, la centrifugación del precipitado proteico del suero. Bien, en el caso del aislado proteico de soya se puede modificar por tratamientos con enzimas y otros tratamientos que pueden afectar su solubilidad, como la parte de la agitación, el batido y otras propiedades que pueden alterarse como deshidratándose por nebulización, o bien el aislado puede disolverse en álcali, bien, como mencionábamos, hidróxido de sodio, forzándolo a través de una placa perforada, recogiendo sus fibras coaguladas en un baño ácido, como se puede observar aquí en la imagen. De esta manera, el aislado proteico adquiere una textura parecida a la carne y puede usarse en la fabricación de análogos. Esta figura que se observa aquí se le llama proteína texturizada de soya y es la que ha pasado por este proceso, o sea, se ha producido ya sea un concentrado o un aislado y luego se hace un proceso a través de placas perforadas, recogiendo sus fibras coaguladas en un baño ácido. Bien, el proceso como tal. Teníamos entonces como punto de partida la semilla de la soya, que pasa entonces a un proceso de descascarillado. Bien, entonces esta semilla de soya pasa entonces al descascarillado, pasa por una molienda. Después de la molienda se pone en contacto con un solvente y se obtiene un extracto, ¿verdad?, que es para la producción del aceite. Y luego tenemos la torta, que esa torta es de hecho la harina de soya, que tiene ahora un contenido de proteínas de aproximadamente 50%. Ahora, la harina de soya se puede someter a un lavado a pH de 4.5. Entonces, ¿qué preparo? Coloco la harina de soya, ¿verdad?, en un recipiente y agrego agua y luego con un pHímetro monitoreo el pH de esa mezcla de agua con la harina de soya y luego comienzo a adicionar gotas de ácido clorhídrico hasta alcanzar un pH de 4.5. Seguidamente pasa por un proceso, la mezcla que tengo aquí, de filtración. Bien. Después de la filtración, el producto filtrado, el líquido entonces pasa por un proceso de concentración que se puede hacer perfectamente por un proceso en el cual se precipitan las proteínas, ¿verdad? Y después de precipitar las proteínas por un proceso de secado por liofilización. El otro proceso, se puede tomar la harina de soya, disolverla en un álcali. ¿Para qué? Para solubilizar la proteína que está contenida en esta harina de soya. Seguidamente, cuando la proteína solubilizada, después de aproximadamente 45 minutos de agitación, se procede a un proceso de filtrado. Después del filtrado, el líquido pasa entonces a un proceso de precipitación de las proteínas, llevándolas hasta un pH de 4.5. O sea que las proteínas que yo solubilicé en esta parte, ¿verdad?, que están en este líquido, necesito ahora que se depositen en el fondo. Para eso hago un proceso de acidificación. ¿Por qué? Porque este es el punto isoeléctrico que reduce la solubilidad de las mismas. Entonces, ese producto que yo tengo precipitado al fondo del recipiente, lo separo por decantación y lo someto a un proceso de
secado. Después del proceso de secado, se convierte en un aislado simple que contiene entre 90 a 95% de proteína. Puedo hacer modificaciones para producir diferentes aislados, lo puedo mezclar con otras sustancias para mejorar sus propiedades. Puedo disolverlo en un álcali para mejorar sus cualidades, ¿bien? Y modificar el pH del mismo, de manera que me permita obtener un aislado de proteína, ¿bien? Con un pH un poco más próximo al neutro. Ahora, la harina de soya también puede pasar por un proceso de extruido para convertirse en proteína vegetal texturizada con contenido que va de 50 a 55% de proteína. Y esos son los productos que podemos obtener a partir de esta leguminosa, la soya. Como lecturas recomendadas para el estudio de esta parte de la asignatura, se incluyen estos libros de tecnología de producción de harinas comestibles y de productos proteicos de la soya con un enlace de la FAO, este documento de leguminosas y productos de la soya y el libro de ciencia de los alimentos del Norman Potter. Eso sería todo por esta